Este equipo está conformado por Omar Said Q. Delgado, Eder Novelo Hernández, Diego Leonardo Rosel Lermo, Alberto José Adonai Sosa Pereira y Chelsea Zavala Rodríguez. Ubicación geográfica. La civilización maya habitó una gran parte de la región denominada Mesoamérica. Los mayas se la ingeniaron para controlar un extenso territorio de casi 28.000 kilómetros cuadrados, que incluía partes del actual territorio de México, Guatemala, Honduras y Belice. Los mayas se distribuyeron sobre un amplio territorio de enorme riqueza económica, cruzados por numerosos cursos de agua. Los valles en los que se asentaron les permitieron desarrollar una eficaz agricultura, base de su subsistencia. Temporalidad. Gobernaron Mesoamérica durante 18 siglos, desde la época preclásica, 2000 a.C., 250 después de Cristo, del continente, hasta la época posclásica, 900 a 1527 después de Cristo, cuando se produjo la conquista de América. Tras la conquista, dejaron tras de sí un conjunto importante de ruinas y un legado cultural que inspiró a las culturas posteriores, parte de la cual aún sobrevive. Actividades económicas. La base de la economía maya era la agricultura. Su método de cultivo era muy simple y es conocido como milpa o roza. En primera instancia, limpia el monte o bosque y se lo quema. Luego se siembran las semillas, se cosecha y almacena. Los cultivos más extendidos eran los de maíz, frijol, calabaza, yuca, tomate, vainilla, ají, pimienta, jícama, orégano, aguacate, papaya, plátanos, cacao, tabaco y algodón. Organización religiosa. La religión maya es una religión precolombina que está firmemente unida a la veneración de los dioses. Entre los ritos que realizaba la sociedad maya se encontraban los del sacrificio, los de sangre, los de sacrificios humanos o de animales. Los mayas adoraban a varios dioses, así que su religión era una religión politeísta. Hunab-Ku, su nombre significa un solo dios, dios creador, era el principal dios maya, creador del mundo y de la humanidad a partir del maíz. Hunab-Ku es el padre y el señor de todos los dioses. Organización social. La sociedad maya estaba organizada jerárquicamente y se distinguía cuatro clases sociales: la nobleza, el sacerdocio, los plebeyos y los esclavos. El pueblo se componía mayoritariamente de campesinos dedicados al cultivo de maíz, junto a un alto número de tejedores y alfareros. Con su trabajo mantenían a las clases sociales superiores, además de erigir todos los centros ceremoniales y las calzadas de piedra que unían a las ciudades principales. La gente del pueblo vivía en las afueras de los centros urbanos y su posición dentro de la escala social se medía por la distancia que había entre la casa y la plaza central. Los esclavos constituían el último escalón. Ellos eran esclavos por robo, haber caído prisioneros de guerra o ser huérfanos, etc. Organización política. Para asegurar la lealtad de las noblezas regionales, los miembros más importantes de sus familias eran llevados a vivir a Mayapán, ya que estos habían hecho una red de alianzas matrimoniales. A la cabeza de Mayapán se ubicaba el llamado Jalach-Winik, una especie de rey, según los propios testimonios mayas. Sus atribuciones incluían la formulación de la política exterior e interior, con la ayuda de un consejo compuesto por los principales jefes de los pueblos, sacerdotes y consejeros especiales. También era la máxima autoridad religiosa. Debajo de Jalach-Winik había una serie de funcionarios que administraban una severa justicia, cobraban tributos a los campesinos y controlaban las actividades de la población. Con la caída de Mayapán, toda esta estructura de denominación se derrumbó, quedando los mayas nuevamente ensidios en diversas agrupaciones políticas.
Etzna Campeche, una de las 100 ciudades mayas que se desarrollaron en la época clásica. Etzna significa Casa de los Izáes, un grupo étnico con mucha influencia en el centro de México. Palenque, Chiapas. Palenque es una de las ciudades mayas más impresionantes y eso que solo un pequeño porcentaje está descubierto. Uxmal, Yucatán. Fue una de las más grandes ciudades mayas del siglo V y VI. Su estilo arquitectónico es único, se le llama Puc. Entre ellos destaca la pirámide del Adivino, que mide 35 metros de alto. Chichen Itzá, Yucatán, una de las 7 maravillas del mundo. Lo más destacable es la pirámide de Kukulcán de 30 metros de altura. Tiene 91 escalones en cada uno de sus 4 lados y con el que tiene en la parte de arriba representa cada día del año. Los mayas tenían todo calculado. Los mayas tuvieron muchas manifestaciones artísticas, entre ellas destacan la arquitectura. Durante esta época, los centros del poder religioso, comercial y burocrático crecieron para convertirse en increíbles ciudades como la preclásica El Mirador, la mayor del clásico Tikal y la postclásica Chichen Itzá y Uxmal. Artes con plumas. Utilizaban sobre todo las plumas de quetzal para la elaboración de penachos y otros adornos. Cerámica. Fue rica y variada desde vasos y platos hasta objetos para culto. Escultura. Para los diferentes trabajos en escultura, bajorrelieves, altorrelieves y estelas utilizaron madera, estuco y piedra calcárea, ocasionalmente recubierta de estuco. El maya, o yucateco, es una lengua mayance que se habla principalmente en los estados mexicanos peninsulares de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, en el norte de Guatemala, particularmente en el Petén, así como en menor grado en el norte de Belice. Es conocida comúnmente como maya, aunque muchos lingüistas emplean el término maya yucateco para distinguirla de otras lenguas mayances. En la península de Yucatán, el maya yucateco sigue siendo la lengua materna de un gran segmento de la población. A principios del siglo XXI tiene aproximadamente 900.000 habitantes en esta región. Se estiman unos 6.000 habitantes que hablan maya yucateco en Belice. El idioma forma parte de la rama yucateca de la familia lingüística maya. La escritura maya estaba basada en un conjunto de logogramas o símbolos que representaban una palabra, complementada con silabogramas o signos fonéticos para referirse a las sílabas, las cuales podían funcionar como una consonante vocal. De hecho, un mismo símbolo se utilizaba de las dos formas. Por ejemplo, el glifo calendárico Manic también se utilizaba como la sílaba chi o el logograma aleta de pescado K, igualmente que representaba la sílaba K. El sistema de numeración de la cultura maya. El sistema vigesimal de numeración maya nació como un instrumento para medir el tiempo. Es por eso que guarda una estrecha relación con los días, meses y años. A su vez, el sistema poseía 3 tipos de escritura: el sistema a base de puntos y rayas, números cefalomorfos y otra con figuras de animales. Debido a que en el sistema de numeración maya las cantidades se agrupan en cantidades de 20 en 20, en cada nivel se pueden hacer agrupaciones del 1 al 19. Una vez cerrado el primer conjunto de unidades, se desarrolla un segundo nivel en el que se coloca un punto que esta vez representa las veintenas. Los números mayas poseen 3 símbolos bases: el punto con valor de 1, la raya cuyo valor es de 5 y el caracol con valor de 0. Datos curiosos de la cultura maya. Número 1. Inventaron el chicle. Extraían la resina de un árbol conocido como zapote de la que sale el chicle. Número 2. Hacían viscos a los niños nobles. Esa deformación era un símbolo de estatus social. Número 3. Su calendario es en cierto modo más preciso que el nuestro. Número 4. Deformaban las cabezas como decoración corporal atándose tablas. Número 5. Enterraban a los muertos en casa o en casa de los vecinos. Número 6. Tras un partido de pelota mataban al equipo perdedor. Se cree que también podía jugarse de forma lúdica, pero el partido era sobre todo una lucha de poder entre los grupos dominantes.